¿Me escuchás? Sí, la escucho muy bien. ¿Qué Saludos para tal? usted, para Horacio. Bueno, gracias, Lucio. A ver, Lucio, como abogado laborista, te pregunto, em, que la ley se promulgó en las últimas horas, a partir de ahora ya está vigente la ley. ¿Que ¿Hay un plazo para que las empresas tomen esta medida o ya está vigente? El artículo 217 de la ley te dice que, salvo disposición en contrario, los artículos de la presente ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. Ya está publicado Fue en el publicado boletín hoy, oficial. Sí, ya está publicado. hoy, eh, Ya está entra a publicado. regir a partir de hoy. O ya está publicado. Bueno, ¿qué ganamos? ¿Quién gana y quién pierde con esta ley, Lucio? Yo creo que pierden los dos, tanto trabajador como empleador. A ver. Mayormente los trabajadores, pero también va a perjudicar a los empleadores. O sea, en el mercado de trabajo, lo que se llama mercado de trabajo, no gana nadie. Los que van a ganar van a ser los amigos de Caputo, que van a ser las sociedades reguladas por la Comisión Nacional de Valores, que van a administrar el Fondo de Asistencia Laboral. Esa es la gente que gana en esto. Todos los demás perdemos. Doctor, A ver. quiero preguntarle si esto, al decir entra prácticamente en vigencia desde la publicación, es de fácil instrumentación. Eso. Digo, Sí, es que son normas. Ayer había un derecho, hoy hay otro. Ayer había una manera de actuar, hoy es otra. No es fácil de implementación, porque obviamente va a haber que asesorar a todas las empresas cómo manejarse en ciertas situaciones particulares, pero ya es derecho vigente y hay muchas personas que discutían si quien empezó a trabajar en el marco del régimen anterior se mantiene el régimen anterior, y no, eso no es así. Entró a regir esta ley, a vos que tenés 30 años de antigüedad, se te aplica esta ley. Si te despiden en cuanto a las modalidades contractuales, se aplica esta ley. ¿No es modernización laboral lo que esta ley impone? ¿No se moderniza el laburo con esto? No se moderniza nada. Nada. Le doy varios ejemplos. Por ejemplo, hay un ejemplo que sobre todo lo que más se aplican en Corrientes, que va a tener mucho problema, es... Hay un artículo que te decía que en caso de duda entre el beneficiar al empleador o al trabajador, en cuanto a la prueba, se debería beneficiar al trabajador. Eso se elimina. Quiere decir que en un juicio, cuando haya una duda entre lo que dijeron, por ejemplo, el testigo de uno y del otro, ya no va a ser más en caso de duda a favor del trabajador. Verá el juez otras pruebas para ver a quién benefician más. Ajá. En el derecho de consumo está, en caso de duda, en favor del consumidor; en el derecho penal, en caso de duda, a favor del reo; en el derecho de trabajo eliminan esto. Cuando esto era algo que ni se discutía ya. Yo lo que quiero, Lucio, que vos me expliques la forma más clara posible para que la gente entienda. Hoy un empresario de Corrientes, un empresario del Chaco, un empresario del país, despide a un empleado. Hoy, bueno, con esta nueva ley, ¿qué pierde el empleado? El 95% de los trabajadores que tienen un sueldo de convenio no pierde mayormente nada, excepto la posibilidad que ya estaba, que se había puesto con el decreto 70 de 23, la ley base, y ahora de vuelta, excepto la posibilidad que se le da a las empresas de pagar en 6 o en 12 cuotas. Van a tener que demostrar por qué piden ese pago en cuotas. No le van a pagar las horas extras, por ejemplo. Sí, eso es un caso de día a día, ¿no? Esto es el caso de todos los meses. Pasa que esta ley parte de una mentira, que es prever la posibilidad de negociación entre el trabajador y el empleador, y sabemos que eso no existe. ¿Qué posibilidad tiene un trabajador de negociar con su jefe? El jefe le dice, ¿es este o en la calle? Pero la hora lo que pasa, esto es atrasar 107 años. En 1919, la Organización Internacional del Trabajo dijo claramente: se pueden trabajar 8 horas diarias y 48 semanales. Está bien, ahora... Lucio, ¿y para los despidos? ¿Por qué va a pegar al empleador? Lo va a perjudicar. Porque cuando el empleador opere bajo esta norma, respetando esta ley nueva, la van a declarar inconstitucional y va a perder el empleador también. Por eso que ni siquiera los empleadores benefician. Porque esta ley en muchos aspectos es inconstitucional. Porque va contra tratados internacionales que Argentina asumió un compromiso internacional de respetar. Es una locura esto. Estamos hablando con el abogado Lucio Terraza. La pregunta, y ese despido sin causa, por ejemplo, no tengo motivos, pero te despido. ¿Qué pasa ahí? No, se le paga un mes de indemnización por cada año. Nada más. Y si espera, si el despido sin causa tiene 10 años laburando
conmigo y yo lo despido hoy, ¿qué le pago? Le va a pagar básicamente sustitutiva de preaviso si no le preavisó con 2 años, con 2 meses de anticipo. Sí. O sea, son 2 meses de sueldo con sustitutiva de preaviso. Y depende o no, en el momento del mes, integración del mes de despido, y después 10 sueldos. Un sueldo por cada año. O sea, eso no se modificó sustancialmente. Lo que modificaron o dejaron en claro en la ley, porque eso se discutía en la jurisprudencia, es que, por ejemplo, no entrará en la base de cálculo el sueldo anual complementario, lo que para mí, en teoría es mal. Acá le dicen claramente el sueldo anual complementario no ingresa y aclara otros conceptos que eran dudosos en la jurisprudencia. Pero en cuanto a lo sustancial, que es el monto de indemnización, no varía mayormente con esta modificación. Sí la posibilidad de pagar en cuotas, que ya en materia de accidentes de trabajo, la ley antes la ley preveía que se podía pagar en cuotas o en un pago único, dependiendo la entidad de la lesión. La Corte Suprema dijo no, las indemnizaciones por accidente de trabajo tienen que ser de pago único. O sea, si vos tenés que pagar tanto, es en un solo pago. Antes la ley nuestra, en caso de despido, era pago único, y ahora da la posibilidad, y el empleador acredita algunas dificultades, de que se paguen cuotas. Eso sí afecta, porque no es lo mismo tener una indemnización de 10 sueldos de una a 12 cuotas de 8,66 sueldos. En eso sí afecta al trabajador, porque no va a contar con el capital todo para hacer un emprendimiento o lo que sea. Sí. ¿Y qué opinión le merece esta definición de industria del juicio? Esto que se dice como industria del juicio. Eso. Si yo le quiero hacer un juicio a la empresa, ¿qué pasa? Claro, esto de que el trabajador gana con el juicio y provoca un daño irreparable en la empresa, en la pyme, digamos. Mire, en mi experiencia, si la empresa tiene bien registrado al trabajador, no sufre ningún daño que la empresa no haya previsto. Porque si la empresa echa un trabajador, ya prevé cuánto tiene que pagar, porque la ley es clara. Tiene que pagar un sueldo por cada año trabajado. El problema está que empresarios que no tienen bien registrados los trabajadores, despidan a los trabajadores y luego, claro, tienen consecuencias para la deficiente registración. Pero eso no es, como lo dije ahí en sus estudios, eso no es un daño injustificado al empleador. Porque si usted le comete un injusto, por ejemplo, lo choca un auto y le fractura una pierna, usted va a reclamar el daño que le ocasiona la fractura de la pierna. Entonces el trabajador que está mal registrado reclama el daño que le ocasiona el estar mal registrado. Y eso no es una indemnización o un reclamo injusto. De hecho, la litigiosidad es del 3% como mucho de las infracciones laborales que se cometen. Ahí está. O sea, cada 100 contratos de trabajo mal registrados, solamente 3 reclaman. Claro, entonces, no sé por qué... ¿Ese número aplica para Corrientes o tiene algún índice, algo de aquí en Corrientes? El año 2024, que es la última vez que manejo los números, no sé si se iniciaron 5.000 causas laborales en Corrientes. ¿Y cuántas personas trabajan en Corrientes? Claro. 200.000. Es un número menor. Sí, claro. Bueno, esto a partir de hoy, la jornada laboral diaria pasa a ser de 12 horas y no de 8 horas. No. Dice, la ley es clara, dice que el trabajador y el empleador, o el trabajador con la asociación sindical, podrá acordar que la jornada se extienda hasta 12 horas y cuando se extienda, esas horas extras, en vez de ser pagas, pasen a integrar parte de un banco de horas disponible por el trabajador. ¿Qué hago con el banco de horas? ¿Qué quiere decir eso? Y tomate después menos horas. Es un cliente que tenés contra tu empleador de decirle, che, mirá, como tengo 20 horas en el banco de horas, esta semana, jueves y viernes no voy a trabajar. Una locura, eso. ¿Quién puede pensar que eso tiene aplicación práctica? Pero siempre a partir... Siempre a partir, doctor, de una relación asimétrica entre empleador y empleado, digamos. Totalmente. Por eso yo la escuchaba a la señora María Mercedes cuando hizo la introducción, que dice que la ley tiene que buscar un equilibrio, y eso está en el artículo 17 de bis de la ley, y no es así. El artículo 17 bis de la ley te dice que las desigualdades que creara esta ley solo se entenderán como compensatorias de desigualdades que se dan en la realidad. O sea, la ley laboral tiene que crear desigualdades jurídicas a favor del trabajador para equiparar a las partes, que en la realidad hay una que es más poderosa, que es el empleador. La ley laboral tiene que... O sea, está bien que favorezca al trabajador,
Porque el trabajador en los hechos, en la vida, en el mundo, es débil, es más débil que el empleador. Claro. Así como el consumidor es más débil que la empresa a la cual consume. Ahora, la ley laboral tenía que tener desigualdades, y ahora con esta ficción de la libertad, de la igualdad, le da la posibilidad de negociar al trabajador. Había un meme que decía, claro, voy a negociar contra los 8 abogados de la empresa y seguro les gano. Sí, después otra cosa que no se entendió también, Mari, que veía en redes y los comentarios que no quedaba bien en claro, es qué pasa, por ejemplo, si el empleado se enferma. Como que eso tampoco se entendió, qué cambió con esta reforma laboral, Lucio. No, eso al final quedó sin efecto, pero eso, le digo, mi opinión... Mi opinión, esto es como dice Martín Fierro, hacen como el tero. En un lado pegaron el grito y en otro lado pusieron los huevos. Y los huevos acá es el fondo de asistencia laboral. Esto lo que quiere es un negocio multimillonario. Yo quiero que vos me expliques, porque la gente quiere saber esto. En una metalúrgica hacían horas extras y se le pagaban las horas extras. ¿Cuál es la diferencia entre las horas extras y el banco de horas? Porque hay gente que se quedaba laburando para cobrar unos mangos más. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Eso lo perdió, Lucio? No lo perdió, salvo que, entre comillas, negocie el empleador con el trabajador que en vez de pagarle horas extras, el trabajador tenga un crédito de horas a su favor en el futuro para usarlas cuando quiera. O sea, básicamente lo que vamos a hacer es, no son horas extras, es un banco de datos, firma acá o te echo y listo. No perdió las horas extras. La institución horas extras sigue existiendo, se tienen que pagar como se tienen que pagar, pero te da la posibilidad de que las personas puedan negociar con su empleador, los trabajadores y las trabajadoras, negociar con su empleador, y decir, no quiero cobrar horas extras, que muchas veces es una parte sustancial del sueldo, sino quiero que después me den las horas libres. Eso no va a pasar. Bien. Pensar que puede pasar es una ilusión. La institución horas extras ¿Cómo se van a pagar los salarios? Porque ¿qué es esto del pago en especies? No, el pago en especie siempre estuvo permitido, María Mercedes. Desde el 74, hasta un 20% del salario puede ser pagado en especie. La cuestión está que en especie, lo que mucho acá hay una famosa cadena de supermercados que entrega unos bonos que no son pagos en especie, sino que son anticipos de sueldo mal hechos. El pago en especie tiene ciertos requisitos, que es, primero, tiene que estar autorizado por la Autoridad Administrativa del Trabajo. Segundo, tiene que ser mercaderías que expenda el empleador. Y tercero, tiene que ser con un descuento sustancial sobre ese precio. Con esos requisitos, el pago en especie siempre existió y puede ser hasta un 20% de tu salario. Ahora es lo mismo. Hay un golpe a lo gremial acá en el tema porque la empresa ahora puede negociar con sus empleados, ¿no? Directamente, de manera individual, se va a la miércoles los convenios colectivos y todas estas cosas, ¿no? Sí, obviamente lo que se buscó y lo que busca este gobierno es fragmentar la acción sindical, ¿no? Claro. En vez de negociar en Buenos Aires con todo el país, frenó. El empleador negocie con sus trabajadores. Y no es lo mismo la fuerza que tienen 8 empleados contra el empleador, que lo que tiene la Federación Nacional de Empleados de Comercio contra el empleador. Bueno, pero se le terminó, por ejemplo, que un empleado en horario de trabajo quería hacer una asamblea. No lo puede hacer más. Eso no lo puede hacer. No, autorización del empleador. Claro. Perdón, me río porque me hace reír. Tiene que estar autorizado por el empleador para hacer una asamblea y encima si no tiene que ser fuera del establecimiento. No, es una... Obviamente, lo que buscan es aislar al trabajador, que el trabajador aislado no tiene fuerza. Ajá. ¿Qué pasa con los aportes los sindicales, no salariales, sindicales? No, eso al final no lo pudieron tocar. Lo que pretendían era dejar sin efecto la cuota de solidaridad. Hay que diferenciar. El sindicato es como un club. Si usted está afiliado, paga la cuota sindical. Si usted no está afiliado, paga lo que se llama la contribución de solidaridad. ¿Por qué se llama contribución de solidaridad? Porque si bien yo no estoy afiliado y no gozo, por ejemplo, de las parrillas del Sindicato de Empleados de Comercio en el Águila, cuando el Sindicato de Empleados de Comercio logra un aumento salarial, a mí también se me aplica. Bien. Entonces, como el Sindicato de Empleados de Comercio tiene una actividad que a mí me beneficia, yo solidariamente tengo que contribuir con esa actividad. Bien. En un monto menor que el afiliado, pero contribuyo al fin. Bien. Eso no se tocó. Bien. Lucio, ¿qué pasa con las vacaciones? No, eso es una vergüenza.
Lo que pasó es una vergüenza porque, de vuelta, desde 1915, lo que uno tiene, el cuerpo humano se desgasta en el trabajo, ¿no? Por eso uno tiene que parar, cortar en un momento y descansar. El descanso son 12 horas diarias entre jornada y jornada, 35 horas corridas en un momento de la semana, semanales, y la ley preveía 14 días corridos mínimo de descanso anual. Porque el cuerpo necesita 14 días y la mente para recuperarse del esfuerzo del año. Es una cuestión biológica, no es una cuestión caprichosa. Esta ley lo que hace es permite que ese periodo mínimo ininterrumpido de 14 días corridos se fraccione hasta en un mínimo de 7. Y si vos a un trabajador le das 7 días en enero y 7 días en julio, el trabajador no se va a recuperar nunca y va a trabajar cansado. Porque no es lo mismo descansar 7 y 7 que descansar 14 días corridos. Claro. Biológicamente. Ahora, pero las vacaciones van a seguir siendo pagas, pero no las va a elegir el trabajador, va a decidir la empresa nada más. O sea, tomate 15 días en enero. No te podés tomar, como decís vos, mitad y mitad. En realidad, algunos observan como que es una modificación, pero no se modificó, porque ya desde antes de esta modificación, de antes del gobierno, el periodo de otorgamiento es del 1 de octubre al 30 de abril, y eso sigue igual. ¿Qué derechos perdió el trabajador con esta nueva ley? ¿Qué derechos perdió para vos el trabajador? Le digo brevemente, antigüedad. Si antes vos trabajabas varias veces para el mismo empleador, entonces trabajabas un año ahí en la radio, te iba 5 años, volvías un año, te iba 5 años, sí. Esa antigüedad se iba acumulando. Hoy bien. Ya no. Si pasaron 2 años de una extensión y otra, nunca acumulás esa antigüedad, lo cual está mal teóricamente. Sí. Se perdió los trabajadores tercerizados, que acá en Corrientes es una cantidad, lo que sea empresas de limpieza, empresas de seguridad. ¿Qué pasa? Las empresas solventes crean, entre comillas, sociedades insolventes donde meten todo su personal de seguridad. Antes se consideraba que vos eras trabajador de la empresa que usaba tus servicios. Por ejemplo, una empresa de seguridad X que prestaba servicio al banco Y. Antes vos eras empleado del banco Y. Ahora la ley dice, no, vos sos empleado de la empresa de seguridad. Obviamente una empresa insolvente que no va a responder nunca por tus obligaciones laborales. Cuando antes a vos te modificaron una condición de trabajo laboral, vos podías decir, no me modifiques y yo quiero que vos me respetes mi condición originaria. Ahora la ley te dice, no, si a vos te modifican el producto, considerate despedido. Perfecto. Y así, muchísimo más. O sea, otro punto sobre la eliminación de los estatutos y convenios colectivos. Eso genera un desamparo también importante. A ustedes. Y el periodista, claro, el estatuto de periodista. Claro. ¿Por qué nos jode a nosotros? Es así, para que el oyente entienda. Un estatuto profesional que es una ley. Es una ley que reúne una actividad que por su especificidad necesita una ley. Sí. Por ejemplo, el servicio doméstico necesita una ley, el trabajador agrario necesita una ley, sí. El estatuto del periodista profesional, el estatuto del viajante de comercio, el estatuto del peluquero. Hay muchos. Obviamente, por ejemplo, había un estatuto de la radiodifusión o los teleoperadores, cosas que está bien, desaparecieron, ya no están más, no tiene sentido que exista el estatuto. Pero el del periodista tiene sentido, el del viajante de comercio tiene sentido, y esta gente los deroga. Entonces a ustedes, a esas actividades específicas que necesitaban una ley específica para su actividad, ahora los pasan a hacer como un trabajador empleado de comercio cuando su actividad es totalmente distinta. Claro. Porque ustedes por ahí trabajan en la calle, trabajan en el estudio, hacen notas acá, y necesitan una regulación específica y la sacan. Sí. Y de hecho sacaron el estatuto del teletrabajo, la ley de teletrabajo que se dictó en motivo de la pandemia, que era lo más moderno que había. Si queremos analizar, eso era lo más moderno que había, porque regulaba cómo era tu trabajo en tu casa, con el empleador teniendo que dar una silla ergonómica, un mousepad para tu mano, todo para cuidar tu ergonomía en tu casa, la derogan. Entonces vos decís, ¿qué negociación me hablas? Si la ley más moderna que teníamos, que era teletrabajo, la derogaron. Sí. Lucio, muchas gracias. Seguramente te vamos a seguir consultando que esto que cambia todo el tema laboral a partir de hoy que se promulgó la reforma laboral. Así que gracias Lucio, un cariño grande. El doctor Lucio Terraza, matrícula 9190, abogado laborista. Seguramente tendrá nuevos capítulos esto, María, porque es materia judicializable. Seguro. Entonces, veremos cómo sigue esta implementación, ¿no? Bien.
Yo les conté que como de vianda y que como de manoplas, ¿verdad? Bueno, los viernes, fíjense todas las opciones que tengo para elegir hoy viernes.